otro invitado de lujo, Santi, qué bacano ese Hassan, ¿cierto? Ese Hassan pertenecía a Calvos Sin Fronteras, pero nos da esperanza de que pronto pasarán esas circunstancias. Para los alopésicos sigamos brillando con luz propia. Y para quienes, como Hassan, están en dificultades de salud, para que sepan que siempre hay energía positiva para pensar en salir adelante y precisamente salir de esos impases difíciles de la existencia. Así es, y de salir o salir de viaje también. Esa actividad que yo creo que a muchos nos ha dado tan duro en esta pandemia, no poder viajar, así sea a Abejorral, Santi. A Abejorral, a Pantanillo, a Yarumal, a Venecia, a Andes, a Necoclí, o darle tantos paraísos, o el Orbe y sus estrellas. O el Orbe y sus estrellas. Tenemos a un tocayo apreciado, Carolina, un tocayo del suscrito que es viajero, ¿sí? Que conoce más de 86 países, que es un flaco alto, que seguramente ha aguantado hambre, pero nos va a contar su múltiple experiencia por el Orbe y por las estrellas. Recibamos a Santiago Viajero, Santiago Turista. Llegó listo. ¿Bien o no? ¿Cómo está? Santiago Trujillo, Santi. Acaba de llegar, pero de la casa. Te puedes quitar el tapabocas, Santi, tocayo. Bienvenidísimo a De Locos a esta hora de la noche. Muchas gracias. Disfrutando de su relato. Y mire, como lo decía Carolina, la maleta del viajero. Iniciemos por eso. Fundamental. Vemos que quienes conocen el Orbe, sus principales latitudes, tienen un morral especial. ¿Qué especificidades tiene que tener un morralcito para un buen traveler? Normalmente que tenga cinturón. ¿Un cinturón? Porque normalmente el peso lo cargas distribuido a través de la cintura. Vale, entonces es fundamental el tema del cinturón. Este, digamos, es de 60 litros. Yo estoy buscando viajar la próxima vez, digamos, con menor capacidad, o sea, llegar a 45. Ese es uno de los máximos. No, hay hasta 90 Wow. y más. Y aparte de eso, le puedes poner cosas a los lados, entonces la capacidad aumenta. Acceso. Pero sí. Santi, 1306 días, 86 países. ¿Quién era Santiago antes de esta experiencia? Yo era un paisa, sigo siendo un paisa, pero era un empleado juicioso que trabajaba y que seguía el horario habitual de trabajo, pero siempre sentía ese deseo por tener tiempo, porque estaba teniendo pues ingresos por el trabajo, pero el tiempo era medido. Entonces quería tener esa oportunidad y un día decidí renunciar. Y decidiste renunciar, eres el medio de 3 hermanos, el hermano del medio. Así es. El mayor precisamente fue quien inicia ese relato familiar de experimentar el Orbe. Por temas de salud ya está acá, pero vos emulaste y lo conseguiste. ¿Cómo fue ese proceso? Pues a ver, yo desde chiquito era muy curioso, entonces salía, me montaba en los árboles, me perdía, curioseaba, jugaba con carritos, con arena, cogía frutas y demás, pero siempre estaba con deseos de conocer cosas y aprender. Y el ejemplo de mi hermano fue un gran motivador, pero también en el colegio, digamos, tuve 2 oportunidades de salir. En el San Ignacio. En el San Ignacio. Entonces te fuiste para Ecuador, cuéntenos de eso. Para Ecuador nos fuimos en un bus por tierra hasta Ecuador, fueron muchas horas, fueron unos días maravillosos. Se aprende mucho, salir del país la primera vez, aunque Ecuador es un país que tiene similitudes, genera pues como una maravilla, además, una emoción, claro. una felicidad. Ahí estuve cerca de llamas, fuimos a 2 volcanes nevados maravillosos, el Cotopaxi y el Chimborazo, y fue pues una experiencia maravillosa. Entonces ahí seguía el deseo. También, digamos, en esa época habían algunos alumnos que hacían el intercambio, entonces se iban a aprender inglés en Estados Unidos y volvían con un inglés fluido, y a mí me parecía eso maravilloso, y yo quiero poder hacer eso. Claro. Entonces también se me creó el deseo de quiero ir a Estados Unidos en algún momento, pero todavía no, porque es que estoy estudiando, ¿cierto? Y después empecé a estudiar en la universidad y también era como, pero estoy estudiando en la universidad, entonces Siempre poco a había poco siempre una había barrera, algo que uno sí. decía, no, todavía no, ¿cómo vas a dejar la universidad? ¿Cómo vas a dejar esto? Entonces, eso Bueno, fue pasando. ¿cómo inicia esta travesía? ¿Con cuánto sales en el bolsillo y te vas sin regreso, sin saber cuándo ibas a volver? Sí, entonces, en el bolsillo pues llevaba poco, llevaba los documentos, llevaba unos dólares
Y si había ahorrado juicioso, pues entonces lo que tenía normalmente la mayoría era para los viajes, para Sí. irme preparando. Sí. Eso fue un proceso donde a través de las millas que había acumulado con varios años de viajes y demás, compré ese tiquete que me llevó a un destino que queda súper lejos, que es Nueva Zelanda. Entonces era una aventura en una sola dirección, sin saber la fecha de regreso. Y arranqué. Entonces los ahorros, este morral lleno de cositas, que era lo que consideraba que necesitaba. Y la mejor energía y la mejor ilusión para aventurarme. Entonces inicias en Nueva Zelanda. Entonces me voy para Nueva Zelanda y ahí miro qué hago. ¿Qué? Pues igual, yo digamos, cuando estuve, el proceso, digamos, de la visa fue un proceso largo. Entonces, cuando tenía el trabajo, como saben, nosotros tenemos que estar mostrarle a los gobiernos que por nada del mundo nos quedamos en otro país. Entonces, nos tenemos que devolver a Colombia. El dato. ¿Cierto? Entonces, había que demostrar que tenías los ahorros, que estabas trabajando, que querías volver a tu país. Y yo feliz, yo soy orgullosamente colombiano, entonces feliz. Pues yo no pensaba quedarme. Entonces mostré todo eso, tuve las visas y en ese proceso, pues cuando ya renuncié, estaba empezando a planear. O sea, tuve las visas, una vez tuve las visas, entonces compré el tiquete y cuando ya tenía el tiquete, entonces empecé a decir, bueno, ¿para dónde voy a ir? Entonces yo viajaba mucho, yo digamos, incluso cuando estaba en el trabajo, hubo un momento en que también en medio del trabajo se iba a terminar un contrato que tenía y me iba a ir a mochilear por Sudamérica. Entonces en ese momento averigüé por unas redes de viajeros y ahí me di cuenta que había una red que se llamaba Couchsurfing. Sí. Es una red de viajeros donde tú hospedas a alguien y ahí no hay dinero de por medio, es el deseo de ayudar. Entonces empecé en ese esquema, me inscribí en esa red, empecé incluso a alojar, o sea, yo me motivé. Nosotros los paisas, en la cultura nuestra tradicional, está que te quedas en la casa de tus padres hasta que te casas, no sé si es tu caso. Sí. Entonces, yo dije... Sí, yo estuve hasta los 30 y punta y mi mamá soportándome. Cordial saludo para Marta Lucía. Sí, entonces yo dije, pero yo quiero hospedar gente y mis padres son muy queridos, muy formales, muy amigables, pero ellos cuando hay visita no se sienten muy cómodos. Claro. Porque quieren tener su espacio tranquilos. Entonces yo dije, me voy a mudar para poder alojar personas. Entonces me puse esa meta y lo conseguí, me independicé. A conseguir estrellas, puntos y volverse un crack en la red social. Sí, entonces empecé a alojar personas. Entonces yo iba al trabajo y cuando regresaba a cocinarle al visitante. Eso, hay veces el visitante incluso te sorprendía con una cocina. Qué entonces bien. Probabas un plato de Rusia o probabas un plato de Bulgaria. Una vez tomé una sopa que era una sopa fría y que era como un cereal con vegetales, o sea, era leche con vegetales, era súper extraño, pero era... Muchas gracias. Una experiencia y yo digamos, esa es parte de la idea, es vivir experiencias, porque a veces nos acostumbramos a decir, esto no me gusta, pero no sé ni siquiera si me gusta o no me gusta porque nunca lo he probado. Entonces es como romper ese miedo a esos paradigmas, a esas ideas que nos creamos y ir más allá y decir, bueno, ensayemos a ver si realmente no me gusta. Y ahí tengo argumentos para decir, no lo vuelvo a hacer o sí lo vuelvo a hacer. Carito. Querido, yo creo que si yo hiciera ese viaje, una de las cosas que más duro me daría sería la comida. Claro. O sea, soy jodida un poquito para la ¿Vos te comida. imaginas vos, Carolina, comiendo cucarachas por allá en los orientes? No, yo creo que más que de pronto cosas extrañas o animales es las combinaciones. Vale. Me va muy mal, muy mal. Soy muy como papitas, entonces papitas con salsa, no mezcladas, ¿sí me entiendes? Cosas por ponerte un ejemplo. Sí. Tú haces este viaje y haces un libro para ayudar a esas personas a viajar, sea en el interior o sea en el exterior. Un resumen que nos puedas contar, vea, para usted viajar, estos son los elementos básicos y cómo fue esta experiencia además editorial. Pues para mí los elementos básicos, digamos, viajar es primero empezar a soñar, dónde quieres ir, empezar a crearte esa idea de qué quieres conocer, ¿cierto? Romper muchos miedos. Yo tengo miedos, tú tienes miedos, todos tenemos miedos. Entonces es como ir un paso más allá, es enfrentemos los miedos, o sea, vivamos la experiencia para darnos cuenta. Es aprender a vivir muy simple, o sea, no tener muchas cosas que cargar, porque entre más cosas y más compromisos tengas, más difícil va a ser realmente conectarte con el destino al que viajes. Y
y mantener una buena energía, una buena actitud para explorar y conectarse con las personas, porque te conectas con las personas y encuentras soluciones. Incluso te das cuenta que no necesitas, hay veces decimos, es que no sé inglés, es que no sé esto, empiezan es que no Los sé, peros. es que los peros y demás, pero te das cuenta que muchas veces cuando te conectas como eras cuando niño, que no sabías, digamos, muchas cosas, pero te atrevías a hacerlas, te das cuenta que te comunicabas con todas las personas sin tanto problema. Entonces, cuando viajas también es eso, que aprendes a conectarte con personas y hay veces dices, ¿yo en qué idioma me estaba comunicando? Y puede que sea simplemente el lenguaje verbal. ¿Cómo se llama el libro, corporal. apreciado tocayo? El libro se llama Me lo contó un viajero. Me lo contó un viajero que está disponible en Amazon. Sí, está disponible en Amazon, incluso en estos días hago un pedido de libros que van a estar impresos y estoy contento pues de contar esa historia y una manera de, todos estamos muy ocupados, todos tenemos muchas actividades que hacer, incluso en la familia cuando yo llegué contaba historias, pero cada uno está en su rutina. Entonces yo dije, a través del libro puedo empezar a contar todas esas cosas y en más detalle todas las cosas que me pasaron a lo largo de la vida relacionadas con los viajes y durante esta aventura de la vuelta al mundo, que fueron 1.310 días en total. Vamos a seguir hablando de viajes, de esos destinos maravillosos que conociste, pero antes vamos a un corte de mensajes institucionales y ya regresamos con más aquí en De Locos.